Parashá Metzorah. El nombre de esta parashá o la parashá para recordarles a todos es porción de la Torá. Normalmente no, siempre se lee una porción cada semana en el judaísmo, todo el pueblo de Israel. ¿Por cuánto tiempo ha sido eso? Por miles de años. Desde la época de los que llegaron nuevamente de Babilonia, fue establecida la lectura de la porción que hay que leer de la Torá. Ahora, nosotros leemos toda la Torá en un ciclo que completa un año. Metzorá traduce al español el que está afectado por Sará, que es una especie de llagas, como les dije, el tema de la Sará en vivienda, la impureza por secreciones masculinas, secreciones bien sea por emisión seminal, normalmente por fuera del útero de la mujer. Toda secreción seminal por fuera es una secreción que trae impureza, o impureza por secreciones masculinas que tienen que ver por el tema de flujos por enfermedad, como blenorragias o cosas por el estilo. Y el tema de la menstruación, otros flujos femeninos, como por ejemplo también temas de enfermedades, de sangrados vaginales. Esta pregunta la hicimos en la parashá pasada, pero es muy vigente. El tema de la lepra, una aparente enfermedad de la piel, volvemos a aclarar, no se trata de lepra como la conocemos hoy en día, que es el bacilo de Hansen, sino de una enfermedad producto de un estado espiritual. Eso no volvió a aparecer en el pueblo de Israel después de que ha sido destruido el segundo templo. De eso entonces después del primer siglo no volvió a aparecer, no volvió a dar. Eso estaba muy relacionado también con la presencia del templo. Lo veremos hoy en la explicación que tenemos. Comenzando Levítico 14:2, dice: esta es la ley respecto a la Metzorá, o sea, el que sea afectado por Sará. En el día de su purificación deberá ser presentado ante el sacerdote. La palabra Metzorá o contaminado con Zarat en hebreo se escribe Metzorah, ¿sí? ¿Ya que se refiere todo esto? Uno de los temas más importantes dentro de la vida de las personas, una de las afecciones que más daño hacen, uno de los problemas que es más comunes, es el tema de la Lashon Hara. Lashon es lengua, Hara la maligna, Ra es mal. El tema de la lengua maligna, ese es uno de los conceptos más dañinos que más tiene vigencia, porque el habla maliciosa es algo que todos en algún sentido practicamos, que es uno de los comportamientos que más daño hace. Procuramos no hacerlo. Hay otros que hablan mal sin saber, la mayoría de las veces. Por lo tanto, hay que estudiar este tema para saber de dónde viene, para qué es eso, con qué se come y con qué se desecha. La shonjara puede ser traducido vagamente como, por ejemplo, chisme, pero es que el chisme pierde el sentido real de la palabra lashon hara. Lashon hara está más conectado con hablar mal, con la maledicencia. Hablar mal involucra no solamente chismes, sino involucra hablar cosas que tienen el sentido más profundo, el no construir con respecto al prójimo. Cuando hablamos cosas con respecto al prójimo que destruyan la imagen de esa persona, así sean verdad, delante de los demás, estamos entrando en el campo de la lengua maligna. Es decir, que además de todo mensaje con segundo sentido, toda palabra vulgar, por supuesto que todo eso es lengua maligna, toda palabra de regilut, que es el chisme, todo lo que tiene que ver con pasar información sobre otra persona a un tercero que no lleve como fin construir, está dentro del tema de la Lashon Hara. Hay algunos casos que son excepcionales, pero son pocos. En general, es un tema tan amplio que nosotros tendríamos que
hacer todo un curso para poder estudiar esto y saber cuándo es que estamos hablando, cuándo hablar y cuándo no hablar. Este es uno de los mayores males morales que existen y es equivalente a 3 tipos de comportamientos de pecados que son altamente nocivos. El pecado del asesinato, el pecado de las relaciones sexuales prohibidas y el pecado de la idolatría. Es como si se hiciera eso cuando se habla Shon Harag. Ahora, la tradición hebrea enseña que el pecado de la lengua maligna es la responsable, por ejemplo, de la destrucción del segundo templo. Casi nada, ¿no? Y es un pecado que Dios rehúsa dejar pasar. O sea, que esto no es un pecadillo y ya, sino que acarrea consecuencias. Pero esas consecuencias que acarrea no solamente son consecuencias que acarrea en este mundo, sino que acarrea consecuencias en el mundo superior, en el cielo. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede acá está conectado con el cielo. El hombre tiene una particularidad con respecto a la creación. El hombre es la única criatura que tiene la capacidad de atar y desatar cosas aquí en la parte física que van a mover cosas en el cielo, en lo espiritual. ¿Qué es lo que distingue al hombre de las demás animales, etcétera, en la creación? Un pequeño detalle. Obviamente el hombre tiene un alma trascendente, el hombre tiene un alma que es diferente a la de los otros seres que existen. El hombre tiene libre albedrío, por supuesto, cosa que tampoco tienen los demás seres, ni mucho menos los ángeles. En Bereshit capítulo 2, Génesis 2:7, dice, Hashem, Elohim, formó al hombre del polvo del suelo e insufló en sus narices el aliento de la vida, entonces el hombre se transformó en un ser viviente. Y aquí hay una cosa muy especial. Onkelos nos tradujo quién es Onkelos. Onkelos fue de la familia real del emperador de Roma que se convirtió al judaísmo y era un hombre supremamente muy, digamos, inteligente, avanzado, estudioso y llegó a traducir la Torá del hebreo al arameo. Esa traducción fue tan importante y tan bien hecha que es una fuente de estudio para poder explicar pasajes de la Torah. Y él en Bereshit 7 traduce, donde dice que lo hizo un ser viviente, le Nefesh Hayá, traduce como lo hizo un ser hablante. ¿Sí? Esta palabra de ser, en lugar de viviente, traducirlo como hablante, hace una diferencia profunda. El hombre se transforma en un ser hablante. El hálito de Dios en el hombre, que es la fuerza vital del ser humano, se manifiesta en el hombre como el poder del habla. La habilidad de expresar ¿qué? La habilidad de expresar pensamientos. El único que puede hacer eso en la creación es el hombre. El hombre es el único que puede expresar con palabras sus pensamientos. Y este fenómeno de poder expresar con palabras los pensamientos es el fenómeno que conecta al hombre con lo divino. O sea, pese a que toda la demás creación, que de hecho se materializó por medio de una serie de declaraciones divinas, porque Dios pronunció, es que el fenómeno del habla es importantísimo. Todo lo que existe fue creado porque Dios lo pronunció, o sea, con su palabra. Y el único que puede hacer uso de palabras es el hombre. De modo que en el universo, esa herramienta que tiene el hombre lo hace diferente y exclusivo con respecto a las demás y tiene la función de expresar cosas que el resto de la creación no puede. Y entonces toda la creación agradece a Dios, pero no puede expresarlo con palabras. Entonces el único que puede hacer esa labor es el hombre. Y el hombre tiene esa herramienta tan poderosa del habla y la puede utilizar agradeciendo a Dios o maldiciendo. Puede utilizarla bendiciendo a los demás, bendiciéndose a mí mismo, bendiciendo su entorno o maldiciéndolo. Entonces, solo el hombre le puede dar voz al testimonio sobre todo lo que Dios ha hecho, por lo cual fue creado todo el universo y ese poder lo vuelve un portador universal de la creación. El rey Salomón expresó esto
en las siguientes palabras. El rey Salomón nos dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama, no a la lengua, sino a la vida, ¿no? El que ama la vida comerá de su fruto. Entonces, la muerte y la vida están en la palabra, en la boca de cada uno de ustedes. Usted verá lo que habla y si lo habla con necedad o con sabiduría. Si usted declara sobre su vida palabras necias, esas palabras se van a reflejar a la larga en dolor para usted. Si usted sobre su entorno y sobre su relación, no solamente consigo mismo, sino con las otras personas, con Dios, declara lo que es correcto, entonces, por lo tanto, su entorno va a ser también de bendición. Pero declarar no se trata de hacer frases, tirar frases al vacío sin sentido. Se trata de ver el mundo siempre con una óptica correcta, ver el mundo con una óptica correcta. Y ver el mundo con una óptica correcta es ver todas las, digamos, pruebas que tenemos en la vida, ver a las demás personas siempre y ver las circunstancias de la vida siempre con una óptica de amor, con una óptica de siempre mirar el medio vaso lleno y no la parte que falta. Siempre mirar lo bueno y no mirar la parte que nos quedó de dificultad. Como decíamos en la parashá pasada, toda bendición trae un pero. Tiene carro, pero tiene que echarle gasolina. Antes no tenías, entonces no tenías el problema de la gasolina. Pero usted no puede llegar entonces a maldecir porque ahora le toca echarle gasolina al carro. Tiene casa, antes no tenía, ahora tienes casa, es una bendición, pero hay que pagar impuestos, hay que hacer una cantidad de cosas para poder mantener esa casa en condiciones. Toda bendición trae una condición. De la manera como tú mires la condición, es que la bendición se podrá expandir en más bendición o se te podrá volver un problema. No se trata entonces de positivismo mental, no se trata de lanzar palabras positivas porque sí, se trata de en la realidad que te corresponde. No hay para el transporte, no hay para el transporte, pues eso no tiene ningún problema. Diga, no hay para el transporte, no hay. No hay para el vestido nuevo, pues no hay. Pero pronuncie siempre todas esas circunstancias con palabras que construyan y no que maldigan, ¿sí? Y seguramente el entorno a la larga con el trabajo irá cambiando. El Midrash explica lo siguiente, pongan atención, no se trata entonces de hablar por hablar, sino de hablar correctamente entendiendo la realidad que nosotros tenemos que vivir. Voy a ponerles aquí una historia para tratar de explicar ese principio, hacerlo un poco más ameno. El Midrash, en la parte que tiene que ver con Teilín, capítulo 39, dice esta historia. El rey de Persia se enfrentó a sus doctores, se enfermó, perdón, y sus doctores le aconsejaron que debía tomar leche de una leona para curarse. Pues es un cuento, entonces no podemos, no lo miren literal, es un midrash, ¿de acuerdo? Es una historia, pero los midrash son literatura para poder explicar verdades más profundas o que tratan de explicar verdades más profundas. Entonces, el rey de Persia se enfermó y sus doctores le aconsejaron que debía tomar leche de una leona para curarse. Ahora, vaya usted y ordene la leona. ¿Cómo hacen? Entonces, alguien se ofreció para traerle al rey leche fresca de leona, para lo cual pidió que le diesen le diesen tan solo 10 cabras. Él tomó las 10 cabras y viajó hasta donde se encontraban los leones. En el primer día, cuando estaba seguro de que una leona podía verlo claramente, le lanzó una cabra desde lo lejos. Al día siguiente, se acercó un poco más. Al 10º día, ya había ganado la confianza de la leona y logró obtener una jarra llena de leche de la leona. Bien, fue acostumbrando a la leona que le daba de comer, se dejara acariciar, todo eso y la terminó ordeñando. En su camino de vuelta a casa, tuvo una visión. Las partes de su cuerpo estaban teniendo una gran discusión. Las piernas decían, ninguna de las otras partes del cuerpo puede compararse con nosotras. Si nosotras, las piernas, no hubiésemos transportado al cuerpo, entonces hubiera sido imposible obtener esta leche. De las manos, por su parte, afirmaban que ellas no tenían paralelo. Si ellas no hubieran realizado las varias acciones que fueron necesarias, entonces habrían sido imposible obtener esa leche. Entonces se agarraron a pelear entre todas las partes del cuerpo a ver cuál era la más importante. Las piernas, no, si yo no hubiera llevado el cuerpo hasta allá, no se había podido ordeñar a la leona.
Las manos, si yo no hubiera ordeñado con mis manos, no se hubiera podido. Y el corazón argumentaba que si no hubiera tenido la idea de las cabras, entonces la misión habría sido imposible. La lengua, por su parte, decía que si ella no hubiera hablado, entonces todo habría sido en vano. Y cuando habló la lengua, los demás partes se pusieron bravos con la lengua. Todas las otras partes del cuerpo estaban enfurecidas con la lengua. ¿Cómo puedes atreverte a decir algo semejante? Tú estás en un lugar oscuro y escondido. Tú no puedes hacer nada ni pensar en nada. La lengua les responde: ya verán, este mismo día ustedes estarán de acuerdo que yo soy la que los gobierna. Sigue la historia. Después de que el hombre escuchó todo esto, fue donde el rey y le dijo: Su Majestad, aquí está la leche de perra que ordenaron para usted. El rey se puso furioso y exigió que el hombre fuese ahorcado. En el camino a la ejecución, todas las partes del cuerpo comenzaron a llorar. La lengua les dijo: ¿no les dije acaso que ustedes eran inferiores? Si los salvo, reconocerán mi superioridad. Todos estuvieron de acuerdo. El hombre entonces le pidió al verdugo que lo dejara hablar con el rey una vez más, y su deseo le fue concedido. Él le dijo al rey que probara la leche, ya que de seguro lo curaría. Y de todas formas, mucha gente llama a las leonas por el nombre de perras. El rey probó la leche y se curó, y el hombre fue perdonado. Por lo que efectivamente la vida y la muerte están en manos de la lengua. Bien, ahora entendamos esto. Raba dijo en Megilá 13b: nadie puede hablar la Shonjara como Namán, como Hamán. ¿Se acuerdan de Hamán, el personaje oscuro de Esther, del libro de Esther? Él le dijo a Hashverosh: destruyamos a los judíos. El rey le respondió: tengo miedo de su Dios. No vaya a hacer que él haga conmigo como hizo con los reyes anteriores. ¿Quiénes eran? Nebuchadnezzar, o Nabucodonosor, como lo conocemos en la versión en español, Belshazzar o Belsasar y Samherut, quienes fueron destruidos por su maltrato al pueblo judío. Hamán le dijo: ellos, los judíos, han dejado de lado el cumplimiento de los mandamientos. El rey replicó: ¿y qué hay de sus rabinos? Hamán le respondió: ellos son un pueblo, los rabinos son como el resto de ellos, están dispersos y separados, han perdido su cohesión interna. Bien, ahora, ¿qué es esto en otras palabras? El mundo que creó Dios no está completamente definido. O sea, el Midrash enfatiza lo que acabamos de leer, el concepto que solemos pasar por alto. El impacto de los eventos nunca puede ser medido en términos de los eventos mismos. El impacto es en función de la forma en que son percibidas las cosas. El mundo que Dios creó no está completamente definido. No habla por sí mismo y está sujeto entonces a interpretación. Todo lo que ocurre en el mundo puede ser interpretado en más de una forma. Puede ser interpretado de una manera o de otra. Hasta que la lengua haga oír su voz, nadie sabe cómo dimensionar la importancia de las cosas. Vamos a poner un ejemplo. Imagina a Juan González, un hombre que comenzó desde abajo y que poco a poco se abrió camino hasta alcanzar el éxito. Hay quienes lo mirarán con desprecio y dirán que Juan proviene de una familia de baja clase social, pero otros se relacionarán con la misma formación con admiración y dirán que Juan logró mucho sin tener el apoyo económico de la familia. O imagina a otra persona, Susana Fernández, quien salió airosa de una reunión importante y se las arregló para sobreponerse a una fuerte oposición. Algunos dirán que Susana fue tan ruda y despótica que al final todos decidieron simplemente dejar que se saliera con la suya, pero otros dirán que Susana sabe cómo defender sus principios y que peleó para defender sus creencias. Entonces los eventos y las acciones proveen el contexto sobre el cual la lengua ejerce su poderío. Vemos el caso de Juan y vemos el caso de Susana. Cada uno va a describir el caso de acuerdo a su parecer. Y su parecer va a estar conectado de acuerdo a su nivel espiritual. Y entonces, sobre un mismo hecho, una persona puede decir una cosa buena y sobre este hecho otra persona puede decir una cosa mala. En esta época que estamos en elecciones, los publicistas y los asesores políticos tienen mucha demanda en este mundo. Los más talentosos de ellos tienen salarios sumamente elevados y pueden exagerar sobre un hecho o pueden denigrar sobre el mismo hecho. Rabá dijo: nadie puede hablar la Shonjara como Amán, como ya lo leímos. Entonces, el chisme de Amán, que acabamos de leer ahorita, tuvo repercusiones en todo el universo y su impacto llegó hasta la corte celestial. ¿Por qué? Porque finalmente Amán vio el comportamiento del pueblo judío en Babilonia y no lo vio
no lanzó un juicio por el lado positivo, sino lo lanzó por su odio, por el lado negativo. Y el que dijo, ese pueblo es un pueblo que está dividido, es un pueblo que está, que no guarda la Torá. Había podido decir, es que quien no, a raíz de las dificultades que han tenido, a raíz de que están viviendo ya no en su tierra, a raíz de que están esclavizados, etc. Pero el Amán, el tipo este, lo que lanzó fue una acusación y él sabía que ellos quedaban desprotegidos porque no estaban guardando Torah. No es el hecho de que no es tanto el hecho de que el pueblo judío estuviera pecando, es lo que hizo que viniera juicio sobre ellos y el rey escuchara a Amán fue la mala lengua de Amán, que hizo que hubiera un juicio celestial que permitiera entonces que viniera ese problema sobre los judíos y que llegara el edicto para que los decretaran que hubiera la muerte de todo el pueblo judío. Entonces, este comentario que hizo él fue tan poderoso que es el responsable de que se decretara en el cielo semejante juicio. Ahora, Amán eligió ver que la falta de observancia no era meramente su desmotivación, sino que era una manifestación de un malestar más profundo, una pérdida de dirección, un abandono de la fe. El edicto de destrucción, entonces, podría anularse si los judíos refutaban la interpretación de Amán mediante ¿qué? Mediante el arrepentimiento. Como ves en pantalla, los actos del hombre hacen que los demás tengan posiciones con respecto a las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Esas posiciones son expresadas por medio de verbal, son expresadas por medio de palabras. Esas palabras pueden ser positivas, la lengua maligna, o por la lengua benigna. Si hablan palabras de la lengua maligna, la Shon Hará, van a ver los actos del hombre como algo negativo y por lo tanto esa queja o esa maledicencia va a subir ante el trono del Señor y va a causar juicio si hay realmente elementos para enjuiciar. Si alguien puede hablar mal de ti, pero si tú no tienes la puerta abierta, ya ese juicio no va a poder venir contra ti. Pero si tienes la puerta abierta, va a venir juicio. Fíjense, hay partes de la Torá donde dice, por ejemplo, que si alguien maltrata a la viuda, al huérfano, etcétera, y si ese que maltrata, si por alguna razón esa viuda y ese huérfano elevan su queja delante de Dios, Dios va a oír y lo va a castigar. No dice que porque él maltrató directamente es que le vino el castigo o le va a venir el castigo, sino si ellos se quejan, entonces Dios va a escuchar su queja, su clamor y los va a castigar. A ver, si ellos no se quejan y alguien maltrata a otro, pues ese que es maltratado no se queja, Dios va a evaluar las circunstancias y siempre va a castigar por el lado, va a tratar de dar siempre el tiempo para que se arrepienta, el que maltrató, siempre va a tratar de hacer un juicio para esa persona benéfico. Él no está interesado en castigarnos, sino simplemente en corregir. Pero si la persona se queja porque le hicimos algo y no me va a dar tiempo de que me arrepienta, de una vez viene el juicio y eso va a causar dolor. Entonces, ¿cómo se destruye cualquier juicio contra nosotros? A través del arrepentimiento. En este caso, Amán habló mal del pueblo. El pueblo había dado papaya. El pueblo había abierto puertas a no observar Torah. Y Amán entonces los sirvió como delator, como el Satán. Finalmente Amán es del pueblo del Satán, es decir, de Amalek. Y Amalek o el Satán, que es el acusador, el que va y lleva el chisme, el que echa el agua al otro, ¿sí? Entonces Amán lanza ese juicio y del cielo tienen que decir, sí, tiene razón, no hay caso, ellos salga el edicto. ¿Cómo se detuvo ese juicio? Se detiene a través del arrepentimiento. Por eso es que Esther, junto con Mordejai, dicen, digámosle al pueblo todo que haya ayuno y debe haber involucrado arrepentimiento, y cuando el pueblo se arrepiente en unidad, entonces es cuando para el juicio. Lo mismo es con nosotros acá. Aquí hay un juicio. El juicio es que de pronto suba una persona que vaya a hacerle daño al país, que vaya a destruir la poca empresa que hay, o que vaya a empezar a regalar lo que, como no es plata de ellos, empiezan a regalar lo que no es de ellos y lo entreguen al populacho, al que no quiso trabajar, o al que no quiso ahorrar para su pensión, o etcétera. ¿Cómo se detiene ese juicio? Ese juicio
juicio se detiene si el pueblo se arrepiente. Y el pueblo en este caso se está refiriendo no a los paganos que andan ahí, no al alborotador que anda ilusionado que suba al que le va a supuestamente regalar cosas, sino se está refiriendo al pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el que tiene que arrepentirse. Nosotros tenemos que arrepentirnos. ¿Yo en qué me tengo que arrepentir? Para cambiar y para que esos juicios no caigan sobre nosotros. Ahora, como es arriba, entonces es abajo. Todo lo que sucede arriba se refleja abajo. Este mundo es un reflejo de lo que hay en el mundo superior. Esto es como un árbol que tiene sus ramas y sus frutos en este mundo y las raíces las tiene en el mundo superior. Si las raíces están mal en lo espiritual, el fruto aquí va a estar mal. Si en lo espiritual estamos bien, entonces aquí vamos a degustar de los frutos de tener una espiritualidad correcta. El hombre, como les decía, es portavoz del universo y él fue elegido por parte de Dios para transmitir, comunicar, interpretar la creación de Dios. Y entonces las definiciones que haga el hombre sobre la realidad que él vive van a transformar su entorno tanto acá en este mundo como en el mundo superior. Cuando el hombre define su realidad de una manera correcta, entonces Dios va a derramar bendición sobre nosotros, sobre su creación. Pero cuando el hombre define de una manera incorrecta su realidad, entonces Dios va a cerrar el grifo de la bendición para este mundo, para nosotros. La palabra en hebreo para lengua es lashon. Puse una balanza ahí en la imagen porque es que el palito horizontal, el que está arriba, el que se mueve en este sentido de acuerdo al peso, ese palito en hebreo también se llama lashon, se llama lengua. Entonces hace referencia a esa barra, que es el equilibrio de una balanza y que es la parte del mecanismo que la equilibra. Por lo tanto, la lengua, ¿sí? O la balanza está bajo la jurisdicción de la lengua. ¿Entienden? La corte celestial puede ser clemente o suele ser clemente y suele ser paciente. Si hay dos posibles interpretaciones sobre un acto del hombre, qué motivaciones y qué acciones tuvo una persona, entonces la corte celestial siempre adoptará la visión más favorable para no dañar a la persona. Dios nunca está en un apuro, siempre quiere otorgar beneficio de la duda a cada cosa. Esta persona entonces no saludó cuando entró, pero entonces hay dos opciones. No saludó porque no te vio o no saludó porque es una mala persona que no saluda a los demás. Cuando tú piensas mal y no das la opción del beneficio de la duda, es decir, es que de pronto no te vio, sino que la persona habla, es que ese es un creído. Entonces estás lanzando con tus palabras acusación delante del trono para que esa persona sea enjuiciada. Cuando nosotros interpretamos correctamente y damos el beneficio de la duda, posiblemente está muy cansado y no sabemos en qué circunstancias, no sabemos si tenga la cabeza llena de problemas y de pronto está metido en sus problemas y o pensando en cosas por allá más importantes que estar saludando a los demás. Sí, normalmente deberíamos saludar, pero pues no todas las veces uno está para estar sonriendo ni saludando a medio mundo. Cuando uno da ese beneficio de la duda, se detiene el juicio. Pero cuando yo vivo diciendo, ese es un creído, esa es una vieja bruja, ese no sé qué, estamos lanzando palabras para que haya juicio sobre esa persona. Y por lo tanto estamos trayendo a este mundo dolor y destrucción. Y si el hombre interpreta las acciones del prójimo de forma desfavorable, la corte celestial se ve forzada a hacer o a aceptar ese juicio desfavorable. Es como decir, como cuando presentan una demanda y la corte dice aceptamos la demanda. ¿Eso qué quiere decir? Ahora que van a revisar minuciosamente si es verdad lo de lo que se está acusando para meter a esa persona en disciplina o a la cárcel. Y si viene juicio es porque también esa persona abrió puertas y dio, como decimos popularmente, dio papaya. Entonces es el lashon hara el que causa el juicio y no la acción misma que se intenta describir. Pero la lengua no solo está a cargo de la balanza del juicio, como lo tenemos acá también en imagen, sino que la lengua está a cargo de la balanza del lado del poder. Por un lado está para que haya juicio,
mediante el habla positiva o negativa, ¿cierto? Nosotros los seres humanos somos una mezcla entre lo físico y lo espiritual, el cuerpo y el alma. Como cuerpos habitamos en un mundo de limitaciones y esto tendrá que ver, imagen, mire, el hombre tiene un aspecto físico, que es lo que vemos, nuestro cuerpo, etcétera, y tenemos una parte espiritual. Algunos la parte espiritual la tienen muerta, etcétera, pero si somos solamente vistos por el lado físico, si nosotros solamente vemos la materialidad y lo que ve, es que yo solamente es lo que veo, y yo vivo es por lo que veo, y para mí solamente vale ese mi trabajo, bueno, etcétera, como suelen hablar los necios. La persona que ve el mundo desde una perspectiva física es una persona que ve a los demás como una competencia. Si yo veo a los demás como una competencia, porque por ejemplo, me tengo que ganar el sustento. Si yo me tengo que ganar el sustento, entonces para poder salir a conseguir ese cliente o para poder conseguir ese ascenso o para poder conseguir esa mejor calificación, etcétera, en todo lo que hago o para conseguir la novia, tengo que quitar a otros de en medio para lograr conquistar lo que quiero. Esa es, así piensa o le toca pensar a la persona que vive una vida física, una vida material nada más, una vida sin esperanza en Dios. O puede saber que hay Dios, puede saber que hay espiritual, puede saber todo eso, pero en la práctica vive materialmente. Una persona que viva de esa manera tiende a eliminar al otro, tiende a desacreditar al otro, vende su producto hablando mal del producto de la competencia, quiere conquistar a la novia pero haciendo quedar mal a los otros para él quedar bien o cosas por el estilo. Obligatoriamente una persona que piensa de esa manera va a terminar hablando la shonjara, va a terminar hablando mal. Ahora, si por otro lado entendemos que somos espirituales, entonces vamos a entender la siguiente verdad. Nosotros venimos a este mundo a cumplir una función. Tú no naciste en este mundo porque sí, tú viniste a este mundo, fuiste enviado a este mundo a cumplir una misión. Y esa misión, para poder cumplirla, Dios entonces te da las herramientas para que la puedas cumplir. Por ejemplo, en esa misión que tienes, es un ejemplo, vas a venir a ser trabajado mucho en el área del orgullo. Si vas a ser trabajado en el área del orgullo Dios te va a poner en un ambiente en el que seas tratado en el orgullo. Es posible entonces que te mande a vivir a un país, a una familia, etcétera, de pronto que haya necesidad, ¿sí? Y no te mandó a vivir a Suecia, te mandó a vivir a Colombia y no te puso en la que ciudad, no te puso a nacer en París, te puso a nacer en Bogotá y de pronto dentro de Bogotá no te puso a vivir dentro del estrato 6, sino te puso a vivir en un estrato más modesto. Entonces, esa es la misión y para cumplir esa misión, Dios te puso además alrededor de una gente que tienen también ciertas características que te van a trabajar el orgullo, ¿eh? Te va a poner el insoportable, te va a poner la persona que es odiosa, te va a poner el que quiere también imponerse sobre los demás, el que te va a tratar de minimizar, etcétera, y todo eso va a ser un trato para tu orgullo. ¿Por qué? Porque viniste con esa misión. Es un ejemplo. Para lo cual, entonces te está equipando. Dios te está proveyendo un cuerpo y si el tema tuyo es el orgullo, de pronto no te pone un cuerpo 90, 60, 90, de pronto te pone otro tipo de cuerpo porque necesariamente en un cuerpo que no sea tan perfecto, pues vas a tener que lidiar mucho con el tema del orgullo y te va a dar los medios para que puedas desarrollar esa misión. Cuando tú entiendes que a este mundo viene y recibes lo que necesitas recibir para desarrollar tu propósito, por lo tanto, debes entender que es imposible que tú te apropies de lo que no te corresponde. ¿Qué haces tú deseando la misión de otro? Para lo cual ese otro fue equipado. Si a otra persona le llegó el dinero, bien sea por la razón B o por el medio C, bien sea legal o ilegalmente, bien sea justo o injusto, esa es su prueba, esa es su vida, eso es lo que le corresponde a él. Hay gente que recibe mucho dinero y no hicieron nada, se taparon en plata haciendo poco. Hay gente que trabaja mucho y nunca le llega dinero, porque no es su misión hacer dinero en este mundo. Hay gente que medio hace algo y ya se llenó de plata y todo se le facilita.
Y hay otros que haciendo posgrados, másters, etcétera, títulos y medio pueden subsistir. Y entonces se quejan porque a otro le va bien en lo económico. Pero ¿qué vamos a saber nosotros si ese dinero para esa persona es bien? ¿Qué vamos a saber nosotros si esa aparente estabilidad económica para esa persona no es una prueba? Porque también tener dinero y también tener posesiones y también tener esposas o lujos o carros o amantes o lo que sea, todo eso no sea más bien una prueba muy grande para esa persona. Entonces, cada uno le llega lo que le ha de llegar. Usted, si usted tiene un negocio en el que usted tiene que luchar para ganarse los clientes, digamos que usted se dedicó a cortar el pelo, es un peluquero. Por más que le pongan peluquerías al frente, el dinero que está destinado para llegarle a usted le va a llegar, y así usted se enferme y solo pudo abrir la mitad del tiempo, eso que estaba destinado para usted le va a llegar. Y al de la peluquería de al frente, por más que haga promociones, por más que haga y hable mal de usted y diga que aquí usted peluquea mal, o que usted haga lo mismo con los otros, no le va a llegar un peso más de lo que ya está destinado que le va a llegar. Acuérdese de lo que pasa en Yom Kippur. Entonces, si lo que le va a llegar al otro es para el otro y lo que me va a llegar a mí es para mí, ¿qué razón tengo yo de hablar mal del otro? Problema del otro. Si el otro consigue sus ingresos hablándolo o haciendo chanchullos o lo que sea, ¿Dios se va a quedar acaso sin juzgarlo? Entonces, ¿qué necesidad yo tengo de hablar mal del otro? ¿Qué necesidad tengo yo de hablar mal de otros para quedar bien yo? ¿Qué necesidad tengo yo de humillar a otras personas para yo ser reconocido mejor o para dominar a otros? Eso quiere decir que si yo hago eso es porque mi realidad y la forma como la veo está muy sujeta a una vida material, como me veo yo y como veo a los demás. Cuando yo descanso y digo, bueno, lo que yo tengo que hacer, lo que tengo que hacer delante de Dios, el resto Dios proveerá, entonces me va a llegar y no tendré que hacer doble trabajo para que llegue siempre lo mismo que me tiene que llegar. Si otro se ganó la lotería, si otro le ganó un carro en el supermercado, lo que sea, amén, es problema de esa persona. Pero hay gente que el otro se ganó algo y en lugar de decir qué bueno, vienes diciendo, pero que con odio, muchas veces con envidia, con todo eso que hablamos, son juicios que lanzamos para dañar a otro. Pero a la vez, si ese otro no es hallado culpable, ese juicio se devuelve contra mí. Y de hecho, aun si ese otro se ha hallado culpable, ese juicio también va a venir sobre mí. Entonces, ¿para qué yo hablo mal de otro? Así sea verdad, porque también me estoy echando juicios contra mí. Listo, ya que usted vino a hablar mal de este, vamos a revisar a este, pero usted también lo vamos a revisar. Tranquilo que para todos hay. Entonces uno no gana nada desde el punto de la lógica hablando mal de otro. Dice la amidad, uno de los rezos que nosotros hacemos, los rezos que hacemos, esos rezos están más contraestudiados y ellos ponen palabras es porque tienen razón de ser. Tú, Dios, eres uno, tu nombre es uno y tienes como tu pueblo Israel, que es una nación única en la tierra. En esta frase hay tres principios que tenemos que ver bien. El primer principio, Dios es uno. Dios es uno porque Él está por fuera del espacio, Él está por fuera del tiempo, Él no existe nada por fuera de Dios. Nosotros existimos porque Dios quiere, pero sin nosotros Dios seguiría existiendo. Ahora, tu nombre es uno. Ojo, entonces Dios es uno, independiente de si yo lo acepto como uno o si no lo acepto. Hay gente que dice que Dios es tres, que Dios es mil, bueno, pero Dios es uno, según lo narra la Torá. Eso lo proclamamos 2 veces al día cuando nos levantamos y cuando nos acostamos. Proclamamos y decimos Dios es uno, porque eso es una orden que está en la Torá. Tu nombre es uno, es la perspectiva que estamos viendo la unicidad de Dios desde nuestra propia perspectiva de realidad. Un nombre atribuye la esencia de algo, nos habla de la función de algo. Entonces, si decimos, por ejemplo, televisor, estamos hablando de un aparato que trae visor, es de imagen, trae imágenes por el aire a ese aparato. Entonces, televisión. Nos habla entonces ese nombre de lo que quiere hacer, de lo que hace ese aparato. De la misma manera, si hablamos de, por ejemplo, de una persona, decimos Carlos, cuando pensamos en Carlos, se nos viene a la mente
lo que hace y lo que es la persona. Pero el nombre no nos está diciendo las razones y motivos internos con los que piensa esa persona. Tú eres uno, tu nombre es uno, es decir, la manera como yo lo veo, y el pueblo de Israel es una nación única, es decir, es una unidad. Ahí se proclama la unicidad de Dios en relación a cómo ésta interactúa con el pueblo de Dios. Cuando entendemos que Israel es uno y este uno es alimentado por el uno que es Dios, por lo tanto, entendemos que Israel tiene un acceso a una fuente ilimitada de energía del Eterno, de bendición. Y entonces, hablar positivamente sobre algo, dar el beneficio de la duda sobre alguien o sobre algo, hablar de uno mismo en bendición, hablar de mi prójimo en bendición. Y acuérdese, el hombre es el que tiene la herramienta del habla, que con ella puede construir o destruir. Nosotros, si hablamos correctamente de nosotros, si nos dedicásemos a hablar mal cada uno de nosotros mismos, es decir, ¿qué pasaría? Nos destruiríamos. Pero si hablamos bien y vemos lo positivo, seguramente detectaremos cosas del otro que no están bien. Pero veamos lo positivo. Cuando hablamos lo que es positivo de la persona, damos un balance, un juicio correcto, positivo, entonces eso va a traer unidad. El pueblo de Israel y sus integrantes deben vivir en unidad. ¿Para qué? Para que puedan ser parte de la bendición de Dios. El pueblo de Israel está compuesto por muchos individuos y cada uno en su vida, cada uno en sus luchas, cada uno en lo suyo. Pero a nivel de pueblo son uno. Cuando el pueblo de Israel es uno, ya vimos, eso trae baja bendición, Dios lo bendice y eso trae vida, energía de vida al mundo que lo rodea. El Talmud, Shavuot 39, dice, todos los judíos son responsables unos de otros. ¿En qué somos responsables? En que si yo veo que otro está andando en sus luchas, está teniendo dificultades, yo debo bendecirlo, yo debo hablar bien de él, no solamente hablar, yo debo hacer actos para que al otro le vaya bien, porque todos somos un ecosistema. Lo que te afecta a ti me tiene que afectar a mí y viceversa. Ahí, cuando uno piensa no en uno, sino en grupo, entonces baja bendición del Eterno para nosotros. La Shejinah, que es la presencia divina, estaba presente en el primer templo. ¿Se acuerdan cuando es la apertura del primer templo, que fue en el Mishkan, que luego fue en el templo de Jerusalén en la época del rey Salomón? Pusieron todo y pusieron las ofrendas y bajó fuego del cielo y prendió eso. Y la Shejinah se sentía con mucho poder. ¿Cómo era la época del primer templo? El pueblo estaba en un estado de armonía y de coexistencia pacífica. Había una coexistencia entre lo físico y lo espiritual. Y esa coexistencia entre lo físico y lo espiritual proclama básicamente para este periodo de la historia del primer templo que Dios es uno y su nombre es uno. Es la lógica que se maneja en el... ¿Y cómo fue que fue destruido el primer templo? El primer templo fue destruido por la idolatría del pueblo. El pueblo empezó a caer en idolatría, producto de no guardar los mandamientos, lo que los llevó a tener libertinaje sexual y al asesinato, entre ellos. ¿Cómo se sostuvieron? Porque la Shejina estaba. Pero llegó el momento que, producto de la idolatría, del libertinaje sexual y del asesinato, Dios retiró la Shejina y vino el juicio, y es cuando son destruidos el primer templo y llevados ellos a cautiverio. El segundo templo funcionaba de otra manera. En el segundo templo la Shejina no estaba presente, y como no estaba presente, entonces en el segundo templo el que sostenía el templo era el pueblo. El pueblo vivía en unidad. Ese era el secreto del segundo templo. ¿Cuándo es destruido el segundo templo? Cuando entra la división dentro del pueblo. Cuando llega la división, llega producto de la Shon Harra, es decir, de la lengua maligna, y entonces es destruido el templo y el pueblo es llevado al exilio nuevamente. El hecho de hablar mal de otros trae juicio, y ese juicio también trae muerte. Y esa muerte se refleja en enfermedad en el cuerpo de las personas. Se reflejaba en una enfermedad que tenía un origen espiritual, que era la lepra o la zara, ¿sí? Y esa enfermedad es producto de, como les dije, hablar mal. El Metzorá
Es decir, aquel que carga con esa enfermedad es como un hombre muerto. Al hablar la Lashon Hara, él cortó la conexión entre su alma y su cuerpo y se definió a sí mismo como un ser físico. Cuando nosotros nos definimos como seres físicos, vivimos entonces en el mundo de la competencia, en el mundo de disminuir al otro para poder subir yo, en el mundo de la Lashon Hara. Y él entonces al hablar la Lashon Hara conecta o corta, perdón, la conexión entre su alma y su cuerpo y se define a sí mismo como un ser físico, no como un ser espiritual. Y él declaró estar compitiendo con el resto e intentó separar las dos cosas. Cuando hay un templo que testifica sobre el estado de la unidad de Dios, esta persona es forzada a vivir en la práctica de su estilo de vida interno y se ve afectado por una terrible enfermedad a la piel, que lo aísla del resto de la humanidad. La gente lo evita y se vuelve un apartado social. Se ve obligado a vivir en la atmósfera espiritual que creó por medio de su Lashon Hara. El experimentar el mundo según como lo definió su propia lengua y mantiene apartado hasta que encuentra una cura espiritual para el mal uso de su atributo divino de la aplicación. Cuando eso ocurre, la compuerta de su alma se abre nuevamente y el poder de la santidad entra y lo sana a él. Si tan solo aprendiéramos a hablar correctamente, podríamos abrir los canales que nos unen y acceder a la espiritual que hay en el universo.